Señor Jesús, te agradecemos porque una vez más nos permites, Señor, llegar hasta la comodidad de tu pueblo, Señor. Ahí, Señor, gracias porque nos permites compartir la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos llegar hasta las familias, Señor, pero sobre todo gracias por este hermoso y honroso privilegio que nos das de poder predicar tu preciosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que hables tú, que nos uses tú, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos use, sea derramado sobre nosotros, sobre tu pueblo, Señor, un espíritu de revelación para poder recibir, entender y comprender tu palabra, Señor, y que cuando la recibamos y la entendamos, la podamos poner en práctica para que entonces pueda venir un cambio permanente y efectivo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermano, porque una vez más nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Quiero pues bendecir tu vida, tu familia. Espero que tu día haya sido de mucha bendición. Y qué bueno que ahora estás ocupando este tiempo para poder reunirnos virtualmente y poder compartir la palabra todos juntos, ¿verdad? Yo creo que es una bendición y como siempre digo, o bueno, no como siempre, como he estado diciendo desde que nos reunimos virtualmente, es que estas reuniones son para valientes, porque realmente tú, hermano que estás ahí sentadito escuchando, eres un valiente de parte de Dios. Dile a tu hermano que tienes allá a la par o que tienes aquí a la par, eres un valiente, eres un valiente, eres un valiente. ¿Por qué? Porque puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero en este momento compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre resiliencia. Resiliencia. Y esta palabra resiliencia es bien interesante, aunque la hemos estado escuchando últimamente, ¿verdad? Se ha estado mencionando en algunos lugares, ¿verdad? La hemos visto posteada, hemos visto que en foros han hablado, ¿verdad?, acerca de esta palabra. Pero yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra, ponerles pie de imprenta a esta palabra, a este término, ¿verdad? Y quiero que nos vayamos a Romanos capítulo 8 y verso número 28, un pasaje ya bien conocido por toda la cristiandad, ¿verdad? Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí vemos dos cosas muy preciosas y que a los que aman a Dios, dice. ¿Cuántos aman a Dios? Aleluya, amén. Yo sé que tú que estás ahí, ustedes que están acá, aman al Señor. Nosotros amamos al Señor. Entonces dice que Dios, para los que aman a Dios, dice, todas las cosas cooperan para bien. En esta expresión, todas, aquí en esta expresión, todas, entra todo, cosas buenas y cosas malas, cosas agradables, cosas desagradables, cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Él coopera para que todas las cosas obren o cooperen para bien. ¿De quiénes? De los que le aman. Pero también dice, esto es a los que son llamados conforme a un propósito de parte de Dios. Entonces aquí vemos varias cosas. Primero, que el que ama a Dios, cualquier cosa, sea buena o mala, alrededor de él, coopera para bien. Pero tiene que agregársele este otro elemento, que han sido llamados por Dios y aparte que han sido escogidos para un propósito específico. Pastor, y entonces, y los que no han sido llamados y los que no han sido escogidos, entonces no creo que cooperen para bien todas las cosas, pero para los que aman a Dios y los que han sido llamados y escogidos para un propósito, para ellos, sí, y es a quien le estoy hablando en esta hora. A ti, hermano, a ti, hermana, que estás ahí en tu casa o que nos estás escuchando, no sé, a través de la radio, la televisión, o quizás vas en tu vehículo, quizás nos estás escuchando en vivo ahora, o nos estás escuchando en este momento. Encontraste la página y nos estás escuchando. Para ti que estás oyendo es este mensaje, entonces, ¿pero qué es la resiliencia? Y quiero que veamos la descripción que nos da el diccionario. Resiliencia, el diccionario de la Real Academia Española dice, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa o adversas. Entonces, si te das cuenta, yo puse aquí una plantita, una florecita en medio de un desierto.
cómo esta florecita fue capaz de crecer en medio del desierto, en medio de la adversidad, cómo fue capaz de poder nacer y crecer. Así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Entonces la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecido de toda adversidad. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este tema? Ahora los cristianos más que nunca tenemos que tener esta característica de resiliencia todos. ¿Por qué? Por la situación en que estamos viviendo, la situación que se está viviendo. Probablemente el Señor nos va a permitir ya salir, quizás, no sé, en días, semanas, o no sé, un par de meses, no sé. Pero de ahí tenemos que, de esta situación tenemos que salir fortalecidos, fortalecidos amando más al Señor, fortalecidos teniendo prioridades espirituales, fortalecidos, hermano, anhelando la reunión congregacional con el pueblo de Dios. No puede ser de que salgamos y seamos los mismos. De aquí, miren, yo le doy gracias al Señor porque sé que muchos van a salir fortalecidos. Pero también temo que muchos no vaya a haber un cambio en ellos, o peor aún, que se alejen del Señor, que ya no quieran seguir buscando, digan, no, ya vieron que no pasó nada, no, que se iba a acabar el mundo, no, el mundo no se acaba todavía nos falta demasiado para que este planeta Tierra, para que este planeta sea destruido, todavía falta, pero sí se va a destruir un día. Lo que cambió ahorita fue el sistema. Eso es lo que está cambiando, eso es lo que ya cambió. Hemos experimentado cambios desde el 2001, ¿verdad? Desde el 2001. Ahora el siguiente cambio será 2019, algo que jamás había pasado. En el 2001 hubo un cambio territorial, pero en el 2019 ahora es un cambio global. Es un cambio que perdón, así en el 2020, gracias amor. Ahora en el 2020 es un cambio global. En todo el planeta Tierra estamos experimentando todos lo mismo. Entonces, ¿qué debemos de pedirle al Señor? Debemos de aprender de esta palabra. Pero yo le quiero dar el enfoque bíblico. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Bueno, esa es una buena pregunta. Si ya vemos que esta es la capacidad de hacer frente a la adversidad y salir fortalecido, quiere decir de que nosotros debemos de aprender a no ser cristianos de cristal. Ay, pastor, ¿por qué yo quiero ser cristal así limpio, puro? No. Yo me refiero a que hay mucho pueblo que es cristiano de cristal porque no soporta nada y se rompe fácilmente. Rápido, o se enfada con Dios y deja de asistir a la iglesia, o deja de buscar al Señor, deja de orar, o quizás se enoja con el Señor y deja de hablarle a su prójimo, ya no le habla a sus hermanos, o él mismo se enoja con Dios y se aísla y ya no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo? Y siempre lo ha hecho. Lo que pasa es de que hemos pasado por alto los llamados de atención del Señor. Pero yo quiero que esta noche, hasta donde nos dé tiempo de poder compartirte esta nueva serie de temas que vamos a estar hablando, esta nueva serie, ¿verdad? Que es resiliencia, ¿verdad? Estaba yo todavía pensando cómo le ponía al tema, ¿verdad? Cosas malas, cosas buenas que salen de las cosas malas. Pues no sabía cómo ponerle el tema. Ahí el hermano Agustín estábamos platicando y me sugirió un tema del caos a la bendición, algo así me comentaba él. Pero yo estaba meditando y decía yo, Señor, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué nombre le pongo? ¿Verdad? Y usted dirá, hay tanta cosa para ponerle un nombre al tema. No, es que yo quiero que el tema sea general y que les hable a todos. Y cabal encontramos esta palabra, resiliencia. Y ahí enfoca todo lo que yo quiero hablarle en esta hora. Entonces, la pregunta es, amado hermano, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y es una pregunta sencilla y una respuesta sencilla. Lo que Dios quiere es que nos esforcemos. Dile a tu hermano ahí que está a la par, esfuérzate. Ahora tú dile a tu otro hermano, esfuérzate. Y tú ponga ahí, esfuérzate. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, este es un llamado que el Señor le hace a toda la cristiandad, a todos sus hijos a nivel global. Esforcémonos. Dios quiere que nos esforcemos todos.
Que está viniendo el problema, la dificultad, esfuérzate. Aunque hay cosas difíciles que siento que no me ama nadie, esfuérzate. Aunque me siento enfermo y no sé qué voy a hacer, me da miedo, esfuérzate. Ahora, la palabra esfuerzo acá no quiere decir no va a haber problema, no va a haber obstáculo, no va a haber cosa que te detenga. No, no, al contrario. El enemigo siempre va a querer estorbarte. Mira, dentro de la vida espiritual, dentro de la vida cristiana que nosotros llevamos, hay un par de enemigos a los que sí de verdad tenemos nosotros que tomarles cuidado. Y uno de ellos es a nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. ¿Verdad? Porque él usa artimañas, él usa estrategias y antiguas. La misma estrategia del pasado, del principio de él, es la que utiliza para engañar a los cristianos de todos los tiempos. Porque le ha dado resultado, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que contra eso, dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. En el nombre de Jesús se reprende al enemigo y se va. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor envía ángeles a nuestro alrededor para defendernos. Entonces, hay muchas formas de cómo pelear y batallar. Pero ¿qué otro adversario tenemos? Nosotros mismos. Ese adversario le tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos metemos en problemas o en situaciones adversas, pero no es porque el Señor nos esté probando, no es porque el Señor nos haya llamado con un propósito para que esa situación obre para bien nuestro. No, a veces nos metemos en problemas por nuestra lengua, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos sentimientos, por nuestras malas acciones. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Dios quiere que nos esforcemos lo más que podamos. Y aquí yo quiero darte tres versos, tres versos que abarcan, por lo menos para mí, en este contexto que te estoy hablando, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, esforzarnos, es contra los adversarios, contra los enemigos. Y quiero que veamos el Salmo 119, verso 95. Yo aquí tengo la Nueva Versión Internacional y dice: los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo, yo me esfuerzo por entender tus estatutos. Pero aquí parecería como que un poco ilógico, ¿verdad? Porque dice, los impíos me acechan, mis enemigos me acechan para destruirme, el adversario me acecha para destruirme. Debería decir, yo me preparo para saber cómo pelear, para saber qué arma utilizar y qué estrategia voy a tomar. No, ahí solo dice, yo me esfuerzo, ¿pero por qué? Por entender tus estatutos, la palabra de Dios, los reglamentos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo, amado hermano, hagamos en cualquier situación, sea buena o adversa? Porque a veces hay situaciones de tanta bendición que le llegan al Hijo de Dios que se termina olvidando del Señor. Por el otro lado, hay situaciones tan caóticas, tan difíciles, que muchos blasfeman el nombre de Dios. Entonces, acá, este tipo de esfuerzo, dice, yo me esfuerzo por entender tus estatutos. Entonces, quiero que veamos la palabra entender. La palabra entender viene del hebreo bin, que lo primero que significa acá es discernir, ser capaz de actuar sabiamente. Así es que se pone interesante. Pero mira, ¿sabes qué me llamó poderosamente la atención? Y es el significado: prestar atención. Creo que es lo más fácil de todo, ¿verdad? ¿Sabes por qué a veces no ganamos las batallas? ¿Por qué a veces perdemos algunas batallas? Porque no prestamos atención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Dice que yo me esfuerzo por poner atención. Si lo ponemos según el verso, yo me esfuerzo, dice, por actuar sabiamente. Yo me esfuerzo por discernir la situación que está pasando, el tiempo que estamos viviendo. Ya no es tiempo de perderlo, sino que de aprovecharlo en el nombre de Jesús. Ahora, la otra palabra que tenemos acá es estatutos, ¿verdad? Estatutos viene del hebreo edá, que significa testimonio o ser testigo. Entonces ahí sería, yo me esfuerzo por ser un testigo, por dar un buen testimonio. Yo te lo quiero poner desde este ángulo.
Porque entonces aquí el verso dice, yo me esfuerzo por entender tus estatutos, sería, me esfuerzo por entender tus testimonios, cómo tú o por qué tú haces las cosas. Pero trasladémoslo a nosotros mismos. Yo me esfuerzo entonces por ser de buen testimonio. Sí, pastor. En la iglesia a mí todos me conocen como el hermano, el dulce cantor de Evanston. Aleluya. Y qué bueno. Pero ¿y cómo te conocen afuera? El lobo aullador de Illinois. No, no. ¿Cómo nos conocen de verdad? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo nos conocen en nuestra casa? ¿Cómo nos conocen en nuestro vecindario, nuestros amigos, los hermanos? Entonces debemos de procurar ser de buen testimonio. Y la palabra estatuto acá significa pues testimonio, testigo. Pero fíjate que viene de una raíz hebrea un poquito más antigua que significa asamblea programada. Es decir, en la reunión, ¿verdad? Yo me esfuerzo por ser de buen testimonio. ¿Dónde? En las reuniones, en la congregación, en la iglesia, cuando estoy reunido con amigos, cuando estoy reunido en la congregación. ¿Cómo me comporto en la congregación? Pero también significa familia. ¿Cómo nos conocen en la familia? Puede ser de que algunos sí te conocen bien en tu familia, pero otros dicen, no, ese ni cristiano parece. Entonces ahí es donde nosotros debemos de suplicar al Señor ser de buen testimonio. Aunque sí tengo que decirte que nosotros vamos a dar cuentas de nuestros actos, ¿verdad? Y de nuestra manera de comportarnos, pero no de cómo las personas entienden lo que hacemos. Porque muchas personas pueden hablar mal de ti porque no te conocen, porque no han tratado, porque no te conocen. Entonces debemos de esforzarnos porque a todo nivel nosotros podamos dar a conocer a Cristo Jesús que Él vive en nuestro corazón. ¿De qué otra forma tenemos que esforzarnos? Entonces ya vimos que uno de los primeros esfuerzos es contra el adversario. Pero ahora, dice, también yo ponía por acá en Hechos capítulo 24 y verso número 16 y dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces aquí, ¿qué significa? Ya vimos que pues el enemigo tenemos que batallar en contra de él en el nombre de Jesús. El Señor nos defiende, el Señor nos da estrategias, tenemos su sangre, la palabra, etc. Pero yo también tengo que esforzarme por conservar una conciencia, aquí dice irreprensible, una conciencia limpia. Entonces aquí ya entró que el uso de la voluntad. Si yo quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. Si yo quiero, me consagro, y si no quiero, no me consagro. Claro que ningún cristiano en su raciocinio o en su intelecto, en su manera inteligente de pensar, va a decir, no, yo no me quiero consagrar. Yo quiero portarme mal. No, un cristiano no piensa, espero pues, ¿verdad?, que no piensen así. Y aunque no me diga amén, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Entonces quiere decir de que el engaño, a veces el enemigo, ¿verdad?, utiliza el engaño para que entonces sea atacado nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Dice, me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Porque hay algunos que dicen, no, yo a Dios le rindo cuentas. Yo ante Dios me debo, yo a Él alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Pero ¿y cuando se trata de dar buen testimonio con el hermano? No das buen testimonio. Entonces, si no estás dando buen testimonio horizontalmente, jamás vas a dar un testimonio bueno verticalmente, que nos habla de la relación y la comunión con Dios. Porque todo empieza aquí en lo horizontal. ¿Cómo me llevo con mi familia, con los hermanos de la iglesia? Y eso va a marcar de verdad cómo yo me llevo con el Señor. Puede ser que hay algunos que no se lleven bien con los hermanos, ¿verdad? Y que cuando se llegan a ver de repente solo se viven ladrando o gruñendo, ¿verdad? Imagínense entonces cómo va a ser con el Señor. No, tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie. Todo esto lo estoy hablando de manera de introducción porque quiero que veamos acerca de la resiliencia, pero quiero que veamos con los ejemplos bíblicos. Entonces, la palabra conciencia viene del griego suneidesis.
Suneidesis, que lo que literalmente la idea de suneidesis es facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. ¡Qué impresionante! Entonces, ¿cómo quedaría el verso si nosotros le ponemos esta traducción? Dice, me esfuerzo por siempre hacer, o por siempre saber hacer la voluntad de Dios. ¡Qué impresionante! Entonces quiere decir de que yo debo de esforzarme, dice aquí, por llegar a saber cómo hacer la voluntad de Dios. No sé cuánto tiempo tengas tú de haber conocido al Señor. 5, 10, 15, 20, 30 años de conocerlo. Pero, hermano, qué hermoso es saber que según la relación que nosotros tengamos con Él, no importa cuántos años tengas, si tienes muchos o pocos, pero la relación que tú tengas con Él va a marcar cuánta voluntad haces de Dios, cuánto le obedeces a Dios, pues. Porque puede ser que tengas 40 años de ser cristiano y no has aprendido a obedecerle, no has aprendido a reconocer coberturas, no has aprendido a amar a tu prójimo, a bendecir a los que te maldicen, ay, ay, ay. Entonces no depende de la cantidad en años, sino de la relación que yo tengo con Dios. Ahí estábamos platicando con mi hermano y me mandó una foto donde estábamos nosotros, pero mire, puros muchachitos. Bonitos, pero jovencitos, ¿verdad? Sí, bonitos, estábamos los dos ahí. Nos estábamos limpiando con una manguera los pies y los zapatos, porque acabamos de ayudar a construir parte de la iglesia donde nos reunimos hace años y la foto tiene aproximadamente 32 o 33 años. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Y yo me siento tan joven como siempre. ¿Pero qué le digo a esto? Entonces, hermano, debemos nosotros de tener esa facultad de saber cómo llegar a agradar o cómo poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno se habla de voluntad, definitivamente que tenemos que ir al Getsemaní. En el Getsemaní es el lugar donde se rinde la voluntad, pero no es obligación, es porque uno desea, es por tu propio deseo que tú vas a rendir tu voluntad delante de Dios. Lo he hablado muchas veces y lo he enseñado con las aceitunas, ¿verdad? De que si ellas supieran lo que iban a sufrir cuando les están presionando, pero ese sufrimiento se convierte en aceite que después sirve para prender las lámparas, para ungir, para consagrar, para apartar. Entonces quiere decir que el rendimiento de la voluntad es tan hermoso. Yo les preguntaría, ¿cuántos quieren rendir su voluntad al Señor? Que me pongan ahí amén, aleluya. Aleluya. Yo sé que todos queremos rendir la voluntad al Señor. Pero sabe que para rendir la voluntad nos van a meter en la prensa de aceite y nos van a machacar hasta que de nosotros salga aceite para encender la lámpara de nuestra vida. Claro, al principio va a doler, pero el resultado final. Ahora no veas cómo estás. No, porque tal vez tu principio es pequeño, pero tu final, dice la Biblia, que va a ser un final glorioso y bendecido en el Señor. Aleluya. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos que esforzarnos? Y nos vamos a Josué capítulo 1 y verso número 9. Un pasaje conocidísimo, ¿verdad? Dice, ¿no te lo he ordenado yo? Mire cómo la instrucción que le está dando el Señor. Le está haciendo una pregunta. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente, entre signos de exclamación. Sé fuerte y valiente. Hablando de la resiliencia, ¿verdad? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, dice, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué? Pero ahí ya le estaba diciendo, mira, puede hacer que el enemigo venga frente a ti, pero fuerte a destruirte, pero no temas, sé valiente, no tengas temor, sé valiente. Eso es lo que yo te quiero dejar, por lo menos hasta donde lleguemos en este tema de hoy, de la resiliencia. ¿Qué te quiero dejar? Sé fuerte y sé valiente, soporta, sé fuerte en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Tal vez la adversidad está llegando. Y esto que estoy hablando solo de la situación que estamos viviendo.
Pero ¿qué pasa? Soporta en contra del pecado. El pecado te va a querer acechar, te va a querer llegar hasta donde tú estás y te va a querer botar y hacerte caer y apartarte del camino de Dios. Soporta, sé fuerte, sé valiente. Y ser valiente no quiere decir que me voy a pelear con el pecado todas las veces, porque va a haber un momento en que lo tenemos que resistir al pecado. Otras veces nos tenemos que enfrentar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y otras veces vamos a tener que huir del pecado, de la situación, del momento. Porque entonces, ¿qué es lo que le tenemos que pedir al Señor? Discernimiento para poder entender el tiempo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo. Porque de lo contrario, no se va a cumplir aquí. Aquí dice, sé fuerte y valiente, no temas. Quiere decir de que probablemente en nuestra batalla contra el adversario, contra el enemigo, contra el pecado, contra uno mismo, el enemigo va a venir con los dientes y las garras bien filosas y va a amedrentar a cualquiera. Pero ahí dice, no temas ni te acobardes. Porque ¿qué pasaría? Tener temor, cualquiera está así, pero sigue peleando. Pero el que se acobarda se da la vuelta y se va. Ya no sigue peleando. Entonces muchos dicen, no, es que nunca puedo cambiar. Yo no puedo cambiar, yo sigo siendo el mismo. Tuviste temor y te estás acobardando. Pero en esta hora yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para ayudarte, para socorrerte en esta y en cualquier situación que estemos experimentando, viviendo. Nada más lo que tienes que hacer es ser fuerte y valiente y no tener temor, porque el Señor va a estar contigo en cualquier situación. Entonces quiero recapitular la introducción. La resiliencia entonces es aquello que a nosotros nos ayuda, o es el arte, ¿verdad? El arte de soportar, pero no solo de soportar, sino de saber qué estrategia tomar y cómo aprovechar quizás las circunstancias adversas que nos están llegando para provocar hacer algo mejor. Te voy a poner un ejemplo, habla mejor que 1000 palabras. Esto es como, a mí me gustó mucho, mi esposa una vez compartió y habló acerca de cómo podemos tornar en bendición los golpes o las maldiciones que la vida o el enemigo te quiere lanzar. Y ella decía que es como un ladrillo, ¿verdad? Cuando te avienten piedras o ladrillos, tú no se las devuelvas, mejor construye un muro, ¿verdad? Construye una pared y de repente una fortaleza para que entonces el enemigo ya no te ataque. Este es el significado de la resiliencia. Aprovechaste lo malo que te está pasando y lo estás haciendo con la ayuda de Dios algo bueno. Claro, no lo podemos hacer si el Señor no nos está ayudando, si el Espíritu Santo no nos auxilia, si no tenemos nosotros comunión con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir de esta situación? Fácil, sigamos el plan de Dios. Y aquí me quiero detener un momentito una vez más en el pasaje de Romanos capítulo 8 y verso 28. Porque tenemos que aprender de esto. Ya vimos que a los que aman a Dios, dice, Él hace que todas las cosas cooperen para bien a los que conforme a un llamado, a un propósito, fueron llamados, ¿verdad? Pero mira cómo dice la versión Palabra de Dios para todos. Dice Romanos 8, 28, Palabra de Dios para todos. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. Qué impresionante, ¿verdad? En toda situación. Las malas también, pastor, también las malas. Dice, para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Qué impresionante, ¿qué le parece? Entonces, no importa la situación que al presente estés experimentando. Si tú amas a Dios y has sido llamado con un propósito, no te preocupes. De las piedras vas a hacer muros o de los ladrillos vas a hacer fortalezas para que cuando el enemigo quiera venirte a atacar no vas a ver ni por dónde entrar porque vas a estar bien protegido. Dice la Biblia que el Señor es como un fuerte castillo a nuestro alrededor, ¿verdad? Es una fuerte ciudad a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar. Tú y yo lo que tenemos que hacer es confiar en esta hora, amado hermano, que me estás escuchando. Si tú y yo aprendemos a confiar en el Señor,
vamos a poder salir adelante de toda situación. Quiero que veamos ahora siempre Romanos 8:28 y quiero llegar, aunque sea, a darte un ejemplo. Tengo varios ejemplos aquí para hablar, pero quiero terminar acá la introducción. Dice, la Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Que Él tiene para ellos. O sea que el propósito y el llamado no es de uno, sino que el propósito y el llamado es de Dios. Aquí lo podemos entender un poco mejor. Entonces Dios tiene un propósito y un llamado para cada quien. Y si nosotros lo amamos, Él obra para que todas las cosas nos ayuden para bien. Él nos auxilia. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es amoldarnos o buscar aquí. Sigamos el plan de Dios. Busquemos cuál es el plan de Dios. Mira, hay un salmo que dice que en nuestro libro fueron escritas todas y cada una de las partes de nosotros. En el salmo. Y no faltó ni una sola de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, dice, ¿verdad? Entonces, y en el libro estaba escrito cada una de las partes. Yo lo quiero entender como que cada uno de nosotros tiene un libro específico que ya el Señor nos dio. Vaya, pues te lo voy a poner como un manual de operaciones, un manual, un instructivo de cómo nosotros debemos de conducirnos, qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, dice la Escritura que todos nosotros, dice, ya hemos sido preparados de antemano, dice, desde antes, para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el mismo verso, para que andemos en ellas. Como quien dice, ¿qué pasa? Si ya está marcado para ti que andes haciendo las buenas obras, ¿por qué no lo estás haciendo? Y lo que pasa es que muchos malinterpretan, oh sí, una buena obra es alimentar a los pobres, es darle de comer a las viudas, es hacer hospitales, etcétera. Claro, esa es una buena obra. Pero las buenas obras van más allá de solo eso material. Las buenas obras también son espirituales. De eso vamos a hablar quizás un día para que entendamos realmente qué es, aparte de esto que les acabo de mencionar, qué más es hacer una buena obra. ¿Verdad? Te voy a decir uno, ¿verdad? Al Señor Jesús le dijeron a aquella mujer que lo estaba, que llegó y le derramó el perfume, ¿verdad? Ella dice, esta mujer una buena obra ha hecho. Dice, ¿quién? La que lo estaba adorando. ¿Quién? La que le estaba dando honor a Jesús. ¿Quién? La que lo reconoció como Dios. ¿Quién? La que fue capaz de meterse ante toda adversidad y toda circunstancia y fue valiente de poder ir y rendirle un homenaje a Jesús. Ah, eso es hacer una buena obra espiritual. Porque, las buenas obras son preciosas, pero no definen nuestra... ¿cómo hago para decir esto? No definen nuestra situación allá en el reino de los cielos, ¿ves? Porque la Biblia dice que vuestras buenas obras, dice, son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea que lo bueno que tú y yo pretendamos o creamos que hacemos, dice que son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y entonces, ¿qué tipo de obra buena o de buena obra es la que vale en el reino de los cielos? Es que eso es terrible, eso es temible, porque puede hacer de que estemos pensando que estamos haciendo buenas obras y tal vez no. No me estoy refiriendo a que estén pecando, no, sino que estemos confundiendo las buenas obras. ¿Qué es hacer una buena obra? ¿O qué obra impacta en el reino de los cielos? Dice la Biblia, ustedes edifiquen, dice, que estamos hablando de obra, ¿verdad? Construir. Ustedes edifiquen palacios en los cielos, dice. Donde la polilla no corrompe. ¡Ja! ¿Cómo podemos hacer esas edificaciones allá en el cielo? ¿Cómo podemos hacer esas buenas obras? Tenemos que pedirle tanto al Señor que nos dé revelación y que nos dé sabiduría para poder entender qué es entonces hacer una buena obra que en realidad afecte, impacte allá en los cielos o en el reino. Bueno, ya me detuve mucho aquí en las buenas obras. No sé, tal vez hay alguien que está viendo y que quizás necesita escuchar este consejo. No estoy diciendo que dejen de hacer las otras obras. No, eso también es de beneficio. Es de beneficio, pero debemos tener prioridades. Amén.
quiero que veamos siempre Romanos 8:28 en la traducción del lenguaje actual ahora. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque aunque sea una cosa adversa lo que esté pasando, una situación difícil, y tal vez está lloviendo sobre mojado y uno está atribulado, pero entonces eso mismo que nos está afectando, dice que Dios va preparando, dice, sobre el camino de la circunstancia mala, va preparando todo, dice, para el bien de los que lo aman. Quiere decir de que más se tardó en llegar quizás esa circunstancia difícil o negativa a tu vida o a mi vida, que el Señor ya está preparando lo bueno que va a salir de esa situación. Entonces no te preocupes. Nada más, no te preocupes. Ocúpate. ¿De qué? De agradar al Señor. Ocúpate de qué? De alabar al Señor. Ocúpate de qué? De orarle al Señor. Ocúpate de consagrarte. Ocupémonos, no nos preocupemos, ocupémonos mejor en ver cómo hacemos la voluntad de Dios para que entonces esas cosas difíciles que es imposible evitarlas, ¿verdad? Estamos acá en la tierra, el Señor Jesús lo dijo. Padre, no te pido que los guardes, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de todo mal que hay acá en la tierra. Entonces, pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? No preocuparnos, ocuparnos. Y ya te di algunas cosas de las que nos tenemos que ocupar, ya el Espíritu Santo a ti te revelará qué más cosas te tienes que ocupar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, mientras yo llego, ocúpate, dice, en estudiar las Escrituras. Entonces, ahí ocúpate de leer la palabra, de escudriñarla. Porque de lo contrario no estamos siguiendo el plan de Dios. Y entonces a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? Pero a ver, yo quiero preguntarle aquí a los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando. ¿A quiénes no le pasan cosas malas? A todos nos han pasado cosas difíciles, cosas malas. Pero Dios nunca nos ha dejado tirado en las cosas malas, nunca nos ha dejado abandonado en situaciones. Y aunque se haya sufrido o aunque haya sido difícil la situación, siempre Dios dice, va preparando todo para el bien de los que los aman, de los que le aman. Entonces, ¿qué significa esto? Si tal vez a ti te ha tocado algo difícil y no le has hallado un propósito y no le has encontrado realmente lo bueno que está preparando el Señor, entonces sería de preguntarnos, ¿será que no fue por mi propia culpa que yo me metí en esto? ¿No será que yo tomé una mala decisión y por eso estoy recibiendo? ¿No será que tal vez yo no debía haber actuado de la manera que actué y por eso estás cosechando lo que estás cosechando? La Biblia también es clara, dice, no nos engañemos. Dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando a hacer el Señor? Sembradores de fe. Nos está llamando a ser buenos sembradores de fe. Es decir, hermano, que nosotros podamos transformar las cosas malas que nos llegan por el Espíritu Santo y ser un buen sembrador. Si a ti, yo se los he enseñado muchas veces, si a ti el Señor te bendijo con una palabra que te fortaleció y que te trajo ánimo, entonces como buen sembrador de fe que eres, vas y levantas a alguien que esté desanimado y que necesite fuerza con la palabra. Porque a veces pensamos y solo lo agarramos para nosotros, pero en realidad es para que tú bendigas a los demás. Eso es ser un buen sembrador de fe. Entonces, puede ser que tal vez te preguntes a este punto que llegamos al consejo de la palabra, que has estado experimentando cosas difíciles. Has estado preguntando, incluso te has estado preguntando por qué pasan las cosas, ¿verdad? Sientes que el enemigo te ataca fácilmente o quizás te has sentido solo o sola. Déjame decirte que en primer lugar no estás solo, Dios está contigo a tu alrededor y que cualquier circunstancia, por muy adversa que parezca que estés pasando, Dios te va a ayudar. Hay una frase bien mencionada, ¿verdad?, que todos la mencionan y dicen, no te preocupes, Dios está en control. Claro, es bien fácil y bien bonito decirlo, pero ¿qué pasa cuando muere alguien? ¿Estará Dios en control de todo eso también?
Hasta creo que me descompuse la corbata por la pregunta. Claro que está en control, pero de eso quiero hablar yo cuando hablemos de los ejemplos, porque creo que hay por situaciones, por difíciles y adversas que sean, ninguna se compara con la muerte. Padre, pero no me quiero adelantar, estoy terminando la introducción para poder llegar y hablar de los ejemplos, pero quiero que te sientas fortalecido en esta hora, en este punto que vamos. Quiero que te sientas fortalecido y saber de que no importa la situación, por muy adversa que estés padeciendo, Dios está en control. Lo que nosotros tenemos que hacer, sinceramente, es seguir el plan de Dios. ¿No será que tal vez Dios ya te dio a ti la salida, ya te dio la solución y te dijo, hijo, hija, mira, esta es la solución y todavía no lo hemos hecho? Tal vez ya te dijo, mira, es tiempo de que te apartes de algunas amistades, es tiempo que te apartes de algunas cosas que te afectan, que te hacen caer y no lo has querido hacer porque eres más bueno o te crees más bueno, más misericordioso que Dios. Pastor, ¿cómo así? Sí, hay quienes dicen, no, pero es que, ¿cómo no me voy a juntar? Si, no, pero si ya Dios ya te dijo. Yo siempre digo esto y a algunos no les gusta o quizás porque no lo entienden, ¿verdad? A veces te tocan pedradas, o lo voy a generalizar, a veces nos tocan pedradas que no iban para nosotros. A Jonás, ¿verdad? Le llovieron las pedradas. Es más, la tempestad fue tan fuerte, ¿verdad? Que los marineros en esa barca o en esa embarcación, cada uno a sus dioses, ¿verdad? Con D minúscula, ¿verdad? Invocaron y la casualidad que las suertes cayeron en un extranjero llamado Jonás. Y le dijeron, todos estamos invocando a nuestros dioses y tú qué estás haciendo aquí dormidote. No miras que nos estamos hundiendo. Es que yo vengo huyendo del Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y el mar, le dijo. Y entonces, por estar él huyendo de Dios, se levantó esa tempestad en ese mar. Y dice que los hombres, entonces la solución es que me avienten al agua, dijo, tírenme al mar, así se va a calmar todo. Y dice que los marineros, los hombres, tratando de evitar tirar a Jonás al mar, tiraron la carga, la mercancía, quitaron las velas. No sé, que han de haber quitado el palo mayor y lo han de haber tirado. No sé qué más habrán hecho. Y estaban a la deriva. Ya sabían la solución y no la querían hacer. Hasta que dijeron, no podemos más. Nosotros somos libres de esta culpa. Lo tiraron y se calmó la tempestad. Como los discípulos adentro de la barca, amedrentados, temerosos. Pero ahí estaba peor la situación. Y le voy a decir por qué. Porque ahí estaba Jesús con ellos. Y estando Jesús con ellos se levantó la tempestad en la barca. La barca es nuestra casa. La barca puede ser nuestra familia. Y se levantan tempestades a veces que no sabemos cómo hacer. Pero ¿qué fue lo que pasó? Jesús iba dormido en la barca. Yo quiero ponértelo desde este ángulo. Dice que el Señor Jesús estaba dormido en la barca. ¿No será que Jesús está dormido en tu barca? ¿No lo has despertado? ¿No será que el Señor está ahí, pero está dormido en tu corazón, en tu vida? ¿Qué quiero darte a entender? ¿No será que tal vez tu relación con el Señor Jesús no es como la que Dios quiere, sino como la que tú siempre has querido llevar? Ay, ay, ay. Muchos no se comprometen, muchos no se meten hasta lo más profundo. Mire, vienen tiempos donde el Señor va a marcar y va a empezar a llamar al servicio y nos vamos a tener que meter de lleno. Pero si tú no te metes de lleno, tú ya solito estás dando a entender qué es lo que quieres. Porque en realidad creo que después de todo esto va a venir un despertar en el congregacional tan poderoso que lo que el Señor va a estar buscando son vasos, hombres, mujeres, jóvenes dispuestos. Y si tú estás dispuesto, lo vamos a hacer. Vamos a conquistar en el nombre de Jesús. La batalla ganaremos en el nombre de Jesús. Pero si tú no estás dispuesto,
lo temible y lo triste es que entonces Dios va a buscar a alguien que esté dispuesto. Pero por eso es que me estoy deteniendo un poquito más, porque estaremos en la voluntad, en el plan de Dios o en nuestra voluntad. A estas alturas, lo que a mí me tocaría hablarte ahora es aprendiendo del ejemplo. Ya no tengo mucho tiempo para poderte hablar. No sé cuánto tiempo llevo, hijita, ahí. 45 minutos. Pero ¿por qué me lo decís así como 46 minutos, 45 minutos? No me da tiempo de poderte hablar los ejemplos. Vamos a ver el día de mañana, pero amada iglesia, yo creo que estamos en un buen momento para que dejemos que el Espíritu de Dios pueda hablarnos a nuestro corazón. Mira, yo no sé qué edad tengas o qué tiempo tengas de buscar al Señor o cómo tú te creas que estás buscando a Dios. Porque esa es otra cosa que tal vez nos creemos que estamos buscando a Dios bien. Y no es como tú crees o pretendas, es como Dios nos manda. ¿Cómo? Siguiendo sus planes. Yo creo que estamos en un buen punto para decirle, Señor, ¿cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es el plan que tienes para mí, Señor Jesús? Así es de que yo con este pensamiento quiero hacer una oración con aquellos que le pidan al Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero entender tu plan, Señor. Y si tú de verdad lo deseas y lo anhelas, para que de esta situación en realidad podamos salir todos victoriosos, yo te voy a pedir algo que tal vez no lo hemos hecho en otras ocasiones, pero te voy a pedir que ahí en tu casita, ahí donde estás, levantes tu mano derecha o levantes tus dos manos y le digas, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Espíritu Santo, pido tu auxilio, pido tu ayuda, Señor. Pido que por favor, Señor, tú me puedas enseñar a hacer tu voluntad, Señor. Si hasta el día de hoy no he hecho realmente como tú deseas, sino como yo creo, en esta hora rindo mi voluntad delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Que tu Espíritu Santo nos auxilie, Padre. Y me uno con mis hermanos, Señor, que están levantando sus manos. Y te pido por cada uno de ellos que los veas ahí en su casa, donde estén, Señor, levantando esta oración sincera delante de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue, Señor, con discernimiento, Señor. Padre, con fuerza para poder hacer tu voluntad, Señor. Bendigo hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que estén con un corazón sincero haciendo esta oración, Señor. Y te pido que tomes sus oraciones, Señor, que las recibas, Señor, y que nos ayudes a todos, Padre. Ayuda, bendice a tu pueblo. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo venga obrando, certificando, llenando sus vidas, Señor, para que venga una transformación, que venga un rendimiento total de la voluntad, Señor, de nuestra voluntad. Bendigo a tu pueblo, Señor. Padre, que esta palabra sembrada en cada uno de ellos pueda llevar un fruto permanente, abundante, a tiempo, Señor, que produzca el 100%, que no se pierda nada, Señor, sino que tu pueblo pueda tomar, Señor, y no dejar caer al suelo ninguna de las palabras. Dale la fuerza, Señor, para poder hacerlo. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Pero tal vez tú, amigo, que nos estás escuchando y que no sabías nada de esto, de que debemos de hacer el plan de Dios, seguir haciendo el plan del Señor, pero tú quieres empezarlo a vivir, a experimentar, deja que el Cordero de Dios, llamado Jesucristo, entre en tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero muy poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy el Señor te va a ayudar a poder entender y a seguir el plan que Dios tiene específico para ti. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org.
Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues ven, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por esta situación nos estamos reuniendo a través de nuestro punto de contacto es en las redes sociales. Así es de que te invitamos para que veas nuestras redes sociales, que te suscribas, que le des like, que compartas. Va a ser una bendición para nosotros que te agregues a esta familia virtual, ¿verdad? Y también pues te invitamos para que el día de mañana en punto de las 7:30 también te acerques a nuestra programación, ¿verdad? Vamos a continuar con la segunda parte de este tema acerca de la resiliencia, cómo poder esforzarnos, cómo poder soportar, cómo poder utilizar la adversidad en el nombre de Jesús para poder ganar las batallas presentes y futuras que vienen. Así es de que, amado pueblo, yo te digo en esta hora, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.